5 mitos de la psiquiatría biológica. Ese es el tema de hoy en Buen Vivir. 5 mitos de la psiquiatría biológica. La psiquiatría del mundo está dominada por las industrias farmacéuticas. Y eso tiene que ver con el auge de lo que nosotros los psiquiatras llamamos psiquiatría biológica. Porque hay dos enfoques de la psiquiatría. Uno, el que predomina en los hospitales y las instituciones psiquiátricas del mundo, es la psiquiatría biológica. Eh, y eso se construye alrededor de 5 mitos que se transmiten desde los clásicos de la psiquiatría. Todos los psiquiatras repiten esos estribillos, pero son mitos, son falsos. O sea, los hechos científicos recientes desmienten esos 5 mitos y favorecen un enfoque psicosocial, biopsicosocial de la psiquiatría. Por eso es el tema de hoy. 5 mitos de la psiquiatría biológica. Es un diálogo que hago con mis colegas psiquiatras para moverles a una actitud más abierta a la psicoterapia y a los medios de autoayuda que se pueden poner a disposición del paciente. Y es también un llamado a toda la gente que tiene que visitar al psiquiatra, a que, aparte de visitar al psiquiatra, visite también un psicólogo clínico o un terapeuta familiar. O sea, aunque ya usted tenga su diagnóstico del psiquiatra, vaya a un psicólogo clínico, vaya a un terapeuta familiar, especialmente un terapeuta familiar, y que haga un genograma, un estudio de la familia, y haga todo lo que dice el psiquiatra, usted ve, tómese la medicina que le va a indicar, pero también pregúntele al psicólogo si hay algo que usted puede hacer por usted mismo, por usted misma. O sea, aparte de la pastilla, ¿qué yo puedo hacer por mí mismo? Hágale esa pregunta al psicólogo clínico, al terapeuta familiar. Ese es el objetivo de esta intervención de hoy. Eh, para que no veamos los fármacos como la única opción para el enfermo mental. Una opción válida, pero no la única. Debe acompañarse de medidas de autoayuda y psicoterapéutica. 5 mitos de la psiquiatría biológica. En realidad es un capítulo de mi libro El marco tridimensional, que lo puedes conseguir en Amazon. Lo puedes conseguir en Amazon. Y yo pongo aquí en el capítulo 35 los 5 mitos de la psiquiatría biológica. De eso te quiero conversar en el día de hoy. Primer mito, los trastornos mentales son hereditarios. Mito, falso. No se han encontrado los genes causales de ninguna de las grandes manifestaciones psiquiátricas. No hay gen causal, o sea, ninguna enfermedad mental es determinada por los genes. Lo que sí se ha hallado, y siempre supusimos eso, es que hay una vulnerabilidad. O sea, las personas nacemos vulnerables a algo. No como una tara hereditaria, como antes se decía en psiquiatría, como que en esa familia hay una tara hereditaria para tal trastorno mental. No, no, no. Herencia es un potencial dependiendo de lo que pasa en el medio ambiente. Entonces, todavía no hemos dilucidado el tema completamente, pero una buena hipótesis es que el individuo nace con una vulnerabilidad para bien o para mal. Es decir, que yo nazco con posibilidades, por ejemplo,
de ser un científico o un esquizofrénico. Así es la cosa. Yo nazco o para ser un científico o un esquizofrénico. Para ser un artista o un inadaptado social, para ser un santo o para ser un deprimido, maníaco, depresivo, cualquiera de esas cosas. O sea, yo nazco con un potencial y este potencial me hace vulnerable a un trastorno mental. O sea, si la vida no me da la recepción que debo tener, yo voy a expresarlo por un camino que es propio para cada individuo. Y parece que para tu ser esquizofrénico tienes que nacer con esa vulnerabilidad entre científico y esquizofrénico. Entonces la vida define para qué lado tu vida se va a manifestar. Un famoso investigador, Robert Plumbing, uno de los más avanzados en el estudio genético de los trastornos mentales, él plantea esta misma hipótesis y él dice que él se hizo el estudio, lo que se llama hoy un trazado poligenético, y ese trazado dio positivo para esquizofrenia. Pero él tiene 50 y pico de años y no tiene síntomas, nunca ha tenido un brote esquizofrénico. Él es un científico. Entonces él es uno de los que lanza la hipótesis de que se trata de un potencial y que según como me vaya en la vida, yo puedo ser o un científico o un esquizofrénico, un inadaptado social, un adicto o un artista. De modo entonces que la idea de que las enfermedades mentales son hereditarias es un mito que debe ser derribado. Es el primer mito de la psiquiatría biológica. En segundo lugar, de ese primer mito se desprende otro que dice que las enfermedades mentales son causadas por un desbalance químico. Es una mala descripción. Y el argumento más fuerte contra ese mito es que nadie puede describir el desbalance químico que causa el trastorno. Con la depresión, por ejemplo, se ha relacionado ese desbalance químico. En algún momento se planteó que era por la serotonina, que era por la dopamina, pero nadie puede decir cuál es el desbalance químico. Y los resultados en las investigaciones es paradójico. No es un desbalance químico. O sea, no hay un estudio químico que se pueda hacer que diga este va a ser una esquizofrenia o este tiene una esquizofrenia por este desbalance químico. Como sucede, por ejemplo, con la diabetes. O sea, cuando una persona tiene diabetes y le sube el azúcar, usted puede medir con mucha precisión a cuánto le subió el azúcar, le bajó el azúcar, porque la enfermedad depende de ese desbalance químico. Eso no se ha descubierto para los trastornos mentales. O sea, la química de los trastornos mentales no se ha descubierto como para uno decir tal química provoca tal desbalance químico. No hay duda de que el trastorno mental se basa en un desbalance químico. O sea, de que hay un desbalance químico, pero no una relación de causa y efecto. O sea, no se ha demostrado. Eso no se puede afirmar hoy por hoy. Y los fármacos, voy a hablar de eso en el tercer punto, tampoco tienen esa presunción. O sea, la idea de que hay un desbalance químico y alguna gente ha interpretado mal los estudios con el litio y entonces piensan que le subió el litio, le bajó el litio. No, pero eso es
una manifestación química periférica, no central y definitoria del desbalance que supuestamente causaría la enfermedad. No hay un desbalance químico. Lo que sí hay es una química detrás de todas las emociones y de toda la vida afectiva. O sea, cuando tú estás feliz hay una química en tu cerebro. Cuando tú estás triste hay una química en tu cerebro. Pero esa química es el resultado final de cosas que han pasado en tu vida, en tu mente, en tu psique. Es el resultado final, no la causa de cómo tú te sientes. En realidad, ese desbalance químico coincide con lo que tú te sientes. O sea, te sientes así porque tu química ha llegado a eso. Pero eso no fue lo que causó la depresión, sino que ese desbalance químico viene de otra situación. El desbalance químico, mira, desde que tú te deprimes por algo malo que te pasó, se cambia la química del cerebro. Desde que tú te alegras porque te sacaste el premio, se cambia la química del cerebro. O sea, el desbalance químico es un efecto periférico de lo que pasa en la vida de los individuos. Yo sé que algunas veces yo mismo usé la expresión como una manera de explicarle a la gente que había una base biológica, pero no es una realidad científica. O sea, cuando el psiquiatra te dice eso, no está hablando como cuando el endocrinólogo te dice que te bajó el azúcar, te subió el azúcar, te bajó el colesterol, se subió el colesterol. En psiquiatría no se ha llegado a ese descubrimiento. Segundo mito que debemos descartar. En tercer lugar, el tercer mito es que los psicofármacos corrigen el desbalance químico. Qué bonito el cuadro. Yo pido perdón porque yo dije eso muchas veces. Este medicamento va a corregir ese desbalance químico. Y alguien podría apresurarse y decir, así como la insulina corrige el problema del diabético, así los psicofármacos corrigen el desbalance químico de los trastornos mentales. Falso, falso, falso. Tú puedes usar esa metáfora si tú quieres, pero no son realidades científicas. Y voy a decir algo que todos los psiquiatras sabemos, pero es bueno que el pueblo sepa. Y es que no sabemos cómo funcionan los psicofármacos. No sabemos. Tenemos ideas de alguna cosa que hacen. Pero en realidad, mire, los psicofármacos fueron descubiertos accidentalmente. Todos. Todos los psicofármacos fueron descubiertos accidentalmente. Y cuando se fabrican nuevos, en base a los viejos. Es en base a los viejos. No es que ya conocemos la química del trastorno y entonces decimos, vamos a buscar un medicamento que corrija la química. No, no y no. O sea, los psicofármacos no corrigen el desbalance. En realidad no sabemos bien cómo actúan y la actuación de los psicofármacos no es efectiva como un antibiótico o como una insulina. O sea, cuando un individuo tiene una neumonía y tú le aplicas penicilina, eso te mata el microbio que está causando la neumonía y ahí se acabó la enfermedad. Y eso pasa con la diabetes y eso pasa con la mayoría de las enfermedades. En el caso de la depresión, de la esquizofrenia y otros trastornos mentales, la ansiedad, son fármacos que se descubrieron accidentalmente. Los neurolépticos se descubrieron bregando con antialérgicos y cosas ahí. Entonces alguien notó que los pacientes a los que se le daba esta medicina se tranquilizaban. Y entonces comenzó, se tranquilizan. Entonces vamos a dárselo a los pacientes agitados. Y ahí comenzaron los neurolépticos.
Y seguimos perfeccionando los neurolépticos, pero sin que podamos dar una explicación a fondo de cómo funcionan los neurolépticos. Y lo mismo pasa con los antidepresivos, se descubrieron accidentalmente. Todos los fármacos se descubrieron accidentalmente y todavía no sabemos bien cómo funcionan. Número 4, el cuarto mito de la psiquiatría biológica. Los efectos secundarios de los psicofármacos son reversibles. Los efectos secundarios de los psicofármacos son reversibles. Falso, falso, falso. La mayoría son reversibles en realidad, pero hoy día estamos hablando de efectos letales que ya se conocen de los psicofármacos. Los psicofármacos son capaces de producir no solo somnolencia, disfunción sexual, hipotensión, accidente, porque cuando tú le das un tranquilizante, un antidepresivo, y la persona sale a manejar, puede tener un accidente. Acaticia, temblor parkinsoniano, eh, pero aparte de esto también hay lo que se llama disquinesia tardía. Esto es un movimiento involuntario que no desaparece después que usted deja de darle la medicina. Disquinesia tardía. El síndrome maligno de los neurolépticos. Y hay también efectos psicóticos de los antidepresivos. Y lo más serio es que todos estos fármacos producen un efecto rebote que se está investigando en los últimos años. Y es que los antidepresivos producen un efecto rebote que cuando tú dejas de tomarlo, el cuerpo se deprime para que tú le des antidepresivo. O sea, no son fármacos inofensivos. Son fármacos que resuelven situaciones, pero no, vamos a decirlo mejor, son fármacos que ayudan a corregir situaciones, no las resuelven de raíz. O sea, ningún psicofármaco da en la raíz del problema. Si tú tienes un paciente agitado, obviamente meterle una ampolla de haloperidol, eso resuelve la situación en ese momento. Y lo mismo pasa con el delirio, lo mismo pasa con la depresión e intento de suicidio, lo mismo pasa con un paciente ansioso, ¿verdad? Trastorno psicosomático, tú le das un antidepresivo y hay pastillas para dormir. Todas son beneficiosas con tal de que usted la acompañe de medidas de autoayuda y de psicoterapia. Si no se acompañan los fármacos de autoayuda y psicoterapia, no estamos dando la ayuda integral que necesitan todos los pacientes. Finalmente, el quinto mito de la psiquiatría biológica es: las enfermedades mentales son incurables. Falso. Las estadísticas desmienten ese mito. Las estadísticas muestran bien claro que un tercio de los esquizofrénicos curan espontáneamente y otro tercio puede curar por la ayuda que le brindamos. Y el otro tercio puede reducir sus síntomas al mínimo y llevar una vida normal. Las enfermedades mentales son curables. Las enfermedades mentales son curables. Y hoy día hemos descubierto medios psicoterapéuticos comparables a los fármacos. Ya todo el mundo sabe que la terapia cognitiva es tan efectiva como los antidepresivos. El problema es tener un terapeuta cognitivo competente, que no lo tenemos en cantidad ni en calidad, no los tenemos disponibles.
Pero un buen terapeuta cognitivo puede hacer tan buen trabajo como un psicofármaco. La gimnasia aeróbica es tan efectiva como un tranquilizante para corregir la ansiedad y es útil hasta en el insomnio. Los grupos de autoayuda son efectivos en las adicciones y hay 20 técnicas más que han ido apareciendo con los años que son efectivas. El problema con la psicoterapia de hoy es que no tenemos el terapeuta que maneje todas esas técnicas. En realidad tenemos necesidad de un doctor en psicología que maneje las técnicas disponibles para el manejo de los trastornos mentales. Que se le pare al psiquiatra al lado ahí. Y que el psiquiatra puede usar antidepresivos, pero él hace terapia contigo. Será, o sea, pero eso es posible ya hoy día. Hay unas pocas enfermedades mentales que todavía son resistentes. El trastorno bipolar, ¿verdad? Cuando una persona tiene un estado maníaco, eso hay que tumbarlo con medicamentos. Y la misma esquizofrenia, en estado de agitación, hay que usar fármacos. Pero el fármaco no resuelve la situación. El fármaco debe servir de puerta de entrada para introducirlo a terapias apropiadas según su trastorno. Entonces, moraleja de todo esto es que debemos combinar psicoterapia con los psicofármacos. En resumen, les he presentado 5 mitos de la psiquiatría biológica. Primer mito, los trastornos mentales son hereditarios. Falso. Segundo mito, las enfermedades mentales son causadas por un desbalance químico. Falso. Tercer mito, los psicofármacos corrigen el desbalance químico. Falso. Cuarto mito, los efectos secundarios de los psicofármacos son reversibles. Falso. Las enfermedades mentales son incurables. Falsos. Otro día vamos a hablar de la alternativa psicoterapéutica que tenemos, pero por hoy baste con decir que necesitamos una psiquiatría humana que no solo maneje fármacos, sino que acompañe o recomiende al paciente técnicas de autoayuda y psicoterapia. Ese ha sido el tema de hoy. Y aprovecho ahora para saludar, que bueno, ahí está Ogilda Filpo, mi amiga de Santiago, Inés Cepeda. Mi abrazo para Juana Severino, para Job Peralta, para todos ustedes, Felipe, Nueva York. Qué bien, Cristiana María Cristiana dice, wow, doctor, gracias por esas informaciones, Dios le bendiga poderosamente. Ramón Hernández dice, doctor, estamos aprendiendo, Dios le bendiga. Interesante información, dice mi hermana Narda. Narda, con todo su apellido que tú te pones ahí, Barrett Anderson, yo quiero saber si tú eres la Narda, amiga mía, que estamos allá eh, con el hermano Rolando, está bien. Escriben por ahí para yo identificarte. Maumi Ofi, excelente programa, dice. Alcide Félix, bendito seas, dice Nata. Rosana Germán, excelente tema. Excelente, bueno, saludos para todos ustedes y también saludo a la gente que tengo conectada en Instagram. Aquí está Rey, dice un placer escucharle. Candy, Interiores, yo como que te conozco, sí, como que hemos estado en actividades. Leandro, Jenny, Clary, Juan. Qué bien, aquí hay uno que es hasta de mi apellido, don. Patio de Noelia, ¿cómo se puede evitar desarrollar la patología? Sí, ese tema lo voy a tocar otro día porque es obvio que no puedo darte una respuesta hoy, pero el primer punto tiene que ver con la familia, la crianza, y el segundo punto tiene que ver con el manejo de los eventos que suceden en la sociedad, que se llaman los estresores
sociales. Bueno, mi abrazo para cada uno de ustedes y mañana estaremos a la una como todos los días en un programa para buen vivir. Dios te bendiga.